Hola iglesia, espero que estéis muy bien, animados con la palabra de hoy. Yo tengo muchas ganas de compartirla y espero que el Señor también os hable a vuestro corazón como ha hablado con el mío. Así que sin más demora, solo recordaros que los viernes nos estamos reuniendo a las 8 para el culto de oración y hemos cambiado el sistema, ahora lo hacemos por Zoom. Al principio nos está costando un poco, pero da menos problemas, ¿vale? Así que si todavía no te has apuntado a los viernes de oración, contacta con nosotros para saber cómo se hace, ¿vale? Porque es un poco lioso al principio. Así que nada, empezamos con la palabra de hoy, que esperamos que llegue a vuestros corazones como ha hablado conmigo, ¿no? En esta semana, que llevo meditando muchas semanas en este texto. Así que vamos a Lucas 7, del 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, ¿vale? Por si tenéis otra versión, sabéis que cambian un poco las palabras. Así que dice así, Lucas 7, del 36 al 50. Una mujer pecadora unge a Jesús, es el título, ¿no? Uno de los fariseos invitó a comer a Jesús. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrodilló a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con sus lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando. ¿Y qué clase de mujer es? Una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo aquel quien más le perdonó, contestó Simón. Ha juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Pero tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. En otra versión dicen: tus pecados quedaron perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer: vete en paz. Hasta aquí. Este pasaje, confieso que es uno de mis preferidos. Me encanta. Y la canción de perfume a tus pies, ¿no? Es muy conocido este pasaje. Pero cada vez que yo lo estudio, siempre tiene algo que decirme nuevo. Siempre, 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 siempre. Y si no, me lo recuerda. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Y depende de qué punto, desde qué punto tú lo mires, desde qué perspectiva tú lo veas, te da una enseñanza u otra, ¿no? Y si te pones, por ejemplo, desde el lado de Simón, el fariseo, tienes una enseñanza. En este caso, pues, el fariseo humilla a Jesús y a la mujer en público. ¿Y Jesús qué hace? Pues lo reprende en público. Esa es una de las enseñanzas. Si te pones desde la perspectiva o desde el lado de la mujer, ella es humillada en público y Jesús ¿qué hace? La exalta en público. Y desde el lado de Jesús, ahí viene lo chungo, ¿no? Se encuentra en una situación muy incómoda, que podría haber elegido estar desde el lado del fariseo y quedar bien, adaptándose a las normas y a la cultura de la época, o dignificar a la mujer por lo que había hecho por ese acto de amor, ¿no? Que es lo que vemos en el texto. Pero en el texto hay una parte que solemos pasar por alto, por lo menos yo, ¿vale? Porque normalmente, ¿qué hacemos? Nos centramos en los personajes, en Simón, en la mujer y en Jesús. Esos son los personajes clave y nos centramos en eso, ¿no? Es lo que se destaca en el texto. Pero a mí lo que me enamora, lo que me ha hecho ver algo nuevo en esta vez, es la sabiduría de Jesús. Es lo característico, ¿no? Y su valentía y el saber poner a cada uno en su lugar.
Todavía nos falta mucho por aprender de Jesús, ¿no? De su manera como trataba a cada uno. A ver, a mí me gusta mucho adaptarlo a mí, ¿no? Los textos. Y si yo hubiera sido Jesús, ¿qué respuesta hubiéramos tenido, ¿no? En este momento, ¿no? Para que veamos la grandeza de la sabiduría de Jesús. Pues si yo hubiera sido Jesús y una mujer se me pone a besarme los pies o yo qué sé qué y saltarse las normas de la cultura, ¿qué le hubieras dicho? Yo hubiera dicho, mira, vete para allá y ahora hablamos, ¿vale? Tranquila que después hablamos, pero déjame terminar lo que estoy haciendo y ya luego hablamos, que me da vergüenza. Por lo menos es lo que se me ocurre, ¿no? Y si hubiera tenido que reaccionar ante Simón, le hubiera dicho, mira, cállate que ni tú me has lavado los pies ni nada. No hubiéramos respondido así de esas maneras que respondemos muchas veces. Que Jesús hizo lo mismo, pero no es lo mismo. Pero si miramos lo que hizo Jesús, realmente humilló al que se exaltó y exaltó a la que se humilló, ¿no? Realmente hizo eso. Pero ¿cómo lo hizo? Como siempre lo hace, Y no nos damos cuenta, no aprendemos. Porque Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Simón necesitaba que lo pusieran en su lugar, igual que la mujer. Y Jesús enseñaba realidades eternas, secretos eternos, celestiales, con pequeñas historias, con pequeñas ilustraciones. Y en este momento tan tenso, tan incómodo, cuenta una parábola, una historia, ¿no? Para enseñarles algo muy profundo y eterno. Esta parábola para mí es el centro de la predicación de hoy, ¿no? La voy a leer otra vez la parábola. Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo aquel a quien le perdonó más, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Lo primerito que hizo Simón, ¿qué fue? Juzgar a la mujer. Y al juzgarla, la condenó. Pero no sabía toda la verdad sobre ella. Con lo cual Jesús le contó esta parábola, que contaba la verdad sobre ella, pero la verdad sobre él también, ¿no? Y nuestro mayor error, mayor pecado continuo es juzgar, ¿no? Pero sobre todo juzgar sin conocer toda la verdad de las personas. Eso lo hacemos siempre. Esta mujer estaba tan agradecida por todo lo que había hecho Jesús por ella, que se lo demostró públicamente, ¿no? Los fariseos, como Simón, eran uno de los principales grupos políticos y religiosos. Eran conservadores y tradicionales. Y se estaban volviendo cada vez más críticos con Jesús, y algunos de ellos envidiaban su poder sanador y su popularidad. Entonces estaban siempre continuamente buscándole a ver dónde pilla a Jesús, ¿no? Y este encuentro fue en casa de un fariseo rico, Simón. Sus casas eran construidas según el estilo romano, con una gran sala donde ponían mesas y divanes. Y a veces colocaban los muebles en el patio, cuando venían invitados especiales. Y los que no estaban invitados podían acercarse y quedarse alrededor del patio, mirar y escuchar. Pero no podían participar de la cena, del banquete, de lo que sea, pero podían estar ahí ojeando. La costumbre de la época era recibir al invitado de tu casa, y los sirvientes, ¿qué hacían? Pues les lavaban los pies a los invitados. ¿Por qué? Porque los caminos eran de tierra e iban en sandalias, entonces para entrar en la casa se limpiaban los pies, que estaban muy sucios, ¿no? Como se tenían que sentar los divanes, pues era una de las tradiciones, ¿no? Y otra costumbre era echar aceite en la cabeza de los invitados, ¿no? Unas gotitas de aceite de oliva perfumado. Y si era un invitado importante, se le tenía que besar. Por eso dice todas estas cosas Jesús, ¿no? Y Jesús, ¿qué pasó? No fue recibido de esta manera, ¿no? Por Simón. Entonces, ¿quiere decir que esto fuera un descuido? Yo lo dudo. Porque era un protocolo muy arraigado en la sociedad, en la cultura de la época, ¿vale? Y sobre todo porque se valoraba mucho la hospitalidad entre los judíos. Entonces, Simón quería avergonzarlo, le daba vergüenza tratarlo de esta manera a Jesús ante sus invitados. Nosotros no sabemos exactamente la intención de su corazón, ¿no? Pero Jesús sí lo sabía. Y lo que sabemos es que Simón no trató bien a Jesús, ¿no? Eso
sí lo sabemos, que que Simón no hizo con Jesús lo que tenía que hacer como invitado, ¿no? Por la actitud de Simón, la mujer era conocida, ¿no? No se sorprenden porque asistiera a este evento, porque era normal que viniera, como ya comenté anteriormente. Podía ser invitada, podía ser recibida, pero no invitada al banquete, ¿no? Lo que le causaba rechazo y juicio era la actitud de ella, que se acercara a un invitado y que el invitado la recibiera. Esta mujer no ungió la cabeza de Jesús, sino que ungió sus pies con un perfume muy caro y con sus lágrimas, y lo secaba con su pelo, que para la época una mujer que tuviera el pelo al descubierto era una señal de prostitución. Por eso dice el texto que era de mala reputación, pecadora, en otros textos, ¿no? ¿Y por qué lloraba? Ella ya conocía a Jesús, el texto lo dice. Sabía que iba a esa casa y por eso tenía ese perfume. Era un perfume muy caro y no se sacaba a la calle por casualidad. En plan, me voy a llevar un perfume caro por la calle. Tú no llevas el Chanel en el bolso a pasearlo, tú lo utilizas en ocasiones especiales, ¿no? O más o menos de la igual manera. Ella ya había sido transformada por Jesús, ¿no? E hizo lo que no hizo Simón por él también, que podría ser otro de los motivos por los cuales ella lloraba, ¿no? Como de impotencia. Pero a pesar de incumplir todas estas normas religiosas y culturales, Jesús dice que su actitud fue ejemplar, fue una actitud de corazón, de amor. Y es importante leer con mucha atención el texto, los verbos, porque en este caso dice que ya ha sido perdonada. En otros casos Jesús dice, tus pecados te son perdonados ahora, pero en este caso ya hablan en pasado, con lo cual puede ser que sea posible que ya hayan tenido un encuentro, ¿no? Su perdón público sirvió para que esta mujer fuera restaurada socialmente, ante todo el mundo, que la rechazaba, como hemos visto, ¿no? Una mujer renovada totalmente, por dentro y por fuera. Y ahora ella podía vivir una nueva vida, ¿no? El alcance de la salvación no solo es espiritual, sino que supone vivir una vida plena, total, ¿no? Útil y agradable al Señor, ¿no? Y ahora bien, estarás diciendo, bueno, esto ya me lo sé todo, esto ya es lo mismo de siempre. Yo ya sé quién es Simón, quién es esta mujer, perfume tus pies, la cancioncita. No. Pero sobre todo ese es el problema, que nos lo sabemos todo. La clave en todo esto es que tanto Simón como la mujer, como tú y como yo, somos iguales de pecadores. Iguales. Simón no es menos pecador que tú y que yo, ni más ni menos. La mujer tampoco, e incluso Judas. Como en la parábola que le contó Jesús a Simón, los dos le debían dinero al prestamista, los dos eran deudores. Los dos necesitaban saldar su deuda, uno de 50 y otro de 500. Unos tenemos más deudas que otros, pero todos estamos en deuda con Dios. Todos somos pecadores, todos estamos en deuda con Dios. Todos hemos sido o tenemos que ser perdonados por Dios. Algunos de más cosas y otros de menos cosas. Pero cuando entendemos en nuestra propia deuda, cuando conocemos nuestra propia deuda, todo lo que nos ha perdonado el Señor, todo lo que nos tiene que perdonar el Señor, ahí es cuando vemos su gloria, su amor y su gracia. Solo cuando nos centramos en nuestra propia deuda, cuando dejamos de compararnos con los demás, cuando dejamos de juzgar y condenar, es cuando vivimos el propósito del Señor. Simón se comparaba con la mujer porque se creía santo y justo y recto, y juzgaba la deuda de la otra. Y eso le impedía conocer a Dios, reconocer a Dios, ¿no? ¿Y cuánto tenía que perdonarle a él Jesús? El problema es que todos, tú y yo, tenemos muchas cosas que pedir perdón a Dios, pero no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nos comparamos con los demás. Y eso hace que tengamos un corazón muy orgulloso, como el de Simón. Cuando pensamos que yo no soy tan malo, yo no peco tanto. No, todos estamos en deuda con Dios, todos somos deudores.
Y cuando entendemos todo lo que nos ha perdonado el Señor, entendemos su gran amor por nosotros y podemos amarlo también. Si no entendemos eso, si seguimos siendo altivos, creyéndonos mejores que los otros, ya sean cristianos o no cristianos, ya sean más cristianos o menos cristianos, más espirituales o menos espirituales, como quieras compararlo, porque yo soy elegido por Dios, tendremos la misma actitud que Simón. Jesús en este episodio pone el ejemplo de la mujer, no el ejemplo de Simón. Y nuestra actitud constantemente siempre es la de Simón, condenando, juzgando y comparando. Cristo vino a romper con todo esto, con las leyes, con las tradiciones, con la religiosidad y con el juicio. Pero el ser humano, tú y yo la primera, caemos constantemente en el juicio y en esa actitud como la de Simón. Cuando entendemos todo lo que nos ha perdonado el Señor y de dónde nos ha sacado, haremos lo mismo por los demás. Sacaremos a las personas del fango, las perdonaremos y no al contrario, no las hundiremos y las condenaremos. Yo no sé si en tu casa, en tu vida, Jesús es el invitado de honor y le dices cómo tienes que tratar y hacer las cosas. O si te dejas guiar por Él en tu casa, como si invitas al Espíritu Santo a vivir en tu vida, que te enseñe cómo andar, cómo tratar a los demás y cómo tienes que actuar. El Evangelio no es ir los domingos a la iglesia, no es abrir el local o no abrir el local, no es cumplir leyes, es amar al prójimo como a ti mismo y a Dios, ¿no? Eso no lo sabemos muy bien, pero cuesta, ¿eh? El pecado te aparta de Dios y te aparta de los demás. Cuando los pecados se revelan, cuando salen a la luz las cosas, todo tu alrededor se ve afectado. Todo se ve afectado. Y todos tus prójimos también. Todos los que te aman se ven afectados por el pecado. El pecado arrasa con todo. Dios quiere que vivamos en santidad. Porque el pecado destruye y la santidad construye. Vivir en santidad no es privarte de los privilegios de la vida, No, es vivir para Dios. Es dejarte guiar por Él. ¿Por qué? Vamos a ver, por último, Hebreos 12:14. Ya, seguro que lo conocéis, ¿no? Hebreos 12:14, que dice: buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Todo está unido. Hay quien cree que Dios necesita que lo defiendan, necesita decirle a todos cómo se tiene que comportar con Jesús, como lo hizo Simón. ¿Y qué se encuentra? Con división y con guerra. Y no buscar la paz con todo. Y dice el texto: buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esta mujer buscó la santidad. ¿Y qué hizo? Vio a Dios en Jesús. La santidad te hará ver a Dios y a los demás como Dios los ve. La santidad te hará ver a Dios y ver a los demás como Dios los ve. Hoy Dios nos llama a vivir en santidad. Nos llama a reconocer cuánto nos tiene que perdonar cada día. Nos llama a reconocer que le necesitamos y que nos ha perdonado una deuda muy grande. La mía es muy grande y la tuya también es muy grande. Nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Necesitábamos que nos liquidara esa deuda, que nos perdonara esa deuda. Pero merecíamos cobrar esa deuda. ¿Y tú qué le exiges a los demás? Eso me preguntaba yo y me preguntaba el Señor. Sara, ¿tú qué le exiges a los demás? ¿Exiges lo que merecen o exiges lo que necesitan? Que el Señor nos ayude a ser sensibles a su espíritu y a los demás, y que nos dé la sabiduría de cómo actuar, y que nos revele todo lo que tenemos que reconocerle y entregar para poder ser cristianos maduros, útiles y una iglesia saludable. Así que os dejamos esta reflexión, pero que os llene el corazón, que os rete, y vamos a terminar orando, ¿vale? Para que su espíritu nos siga guiando. Padre Santo, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu obra, Señor, tan grande, Señor, de perdón por cada uno de nosotros, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque todavía tienes mucho que perdonarnos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has perdonado la deuda, Señor, pero aún así seguimos fallándote y seguimos debiéndote, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu perdón es inagotable, Señor, y gracias porque aunque algunos te debemos más y otros te debemos menos, Señor, tú nos perdonas y nos amas a todos por igual, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas en nosotros tener ese corazón de perdón, de humildad, Señor, y dejemos de compararnos los unos con los otros, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga sensible a ti y a los demás, Señor, que podamos tratar a los demás como tú los tratas, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a vivir en santidad, Señor, para poder verte, Señor, y ver a los demás como tú los ves, Señor. Padre, nos ponemos delante de ti como hijos tuyos, Señor, y como iglesia, Señor. Te pedimos que nos sigas sanando nuestros corazones, sigas perdonando nuestras deudas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pasaje tan bonito, Señor, y por las verdades que nos enseña cada día, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Señor bendiga.